Bienvenidos a todos una vez más. Soy Ale Mangerotti y acá como siempre dibujando con ustedes y charlando un poco. Bueno, hoy vamos a dibujar un poquitito algunas brujas y voy a aprovechar para hablar un poco del tema. Bueno, empezamos entonces. Bueno, el asunto de las brujas, que es de cierta forma tan interesante, lo podemos ver mucho en películas, series. Había una serie, me acuerdo, de brujas, jóvenes brujas o algo así se llamaba. Las brujas también son parte de nuestra sociedad, por supuesto. Eh, Bien, siempre han sido representadas como seres de oscuridad, ¿no? Muy satanizadas a lo largo de la historia. Eso es lo que nos han hecho ver, por lo menos a través de la iglesia y a través de Hollywood. Pero hay personas que opinan de una forma un poco distinta. Algunos dicen de hecho que las brujas en realidad han sido benefactoras. De hecho, antes del siglo XIV, las brujas no eran vistas como son vistas ahora, ¿no? Más que nada la que se ocupó de su persecución fue la iglesia. Ahora, si ustedes me preguntarían si las brujas son buenas o malas, yo no sé eso. Eso depende de la persona, me parece, más que de la condición. Entonces, como les decía, antes del siglo XIV las brujas no eran vistas como seres malvados, sino de hecho eran las curanderas. Por lo general en la antigüedad todos los pueblos, las tribus tenían sus curanderas. Y en Europa también habían curanderas, al igual que en el resto del mundo. Es la iglesia la que básicamente, de alguna manera, empieza a perseguir a las brujas, ¿no? En realidad hay quienes dicen que la palabra bruja significa sabia y proviene del lenguaje wicano. Bueno, como sabemos, la Wicca es una religión que está basada en la naturaleza, como el curanderismo y todo eso. Entonces, si significa sabia, ¿por qué fueron tan perseguidas? Especialmente por la Iglesia Católica. Bueno, ese es un tema muy interesante. La histeria, digamos, por las brujas surge aproximadamente en el siglo XV, ¿no? Y por lo general, la mayor parte de las brujas a las cuales mataban, el 80% eran mujeres. Pero también habían hombres, ese 20% eran hombres, eran brujos. En realidad, la famosa casa de brujas en Europa acabó con la vida de mucha gente, especialmente en Alemania, que fue donde más se realizó la cacería de brujas, ¿no? Alemania fue el país que más muertes tuvo a causa
de esa persecución, pero se cazó brujas en todos los lugares donde no se pudo. En Irlanda, donde hay muchas brujas, no se cazaron tantas, irónicamente. Sobrevivieron más. En realidad, según quienes manejan versiones muy diferentes a la versión oficial, aseguran que las brujas en realidad eran esas curanderas del pueblo. Eh, lo que pasa es que ser bruja iba un poco en contra de los principios de la Iglesia Católica, ¿no? Recurrían a toda una serie de hechizos y de formas de curar y de formas de adivinación. Por ejemplo, las brujas siempre se han ocupado muchas veces de la canalización, de la adivinación, del curanderismo y todo ese tipo de artes. Entonces la iglesia no podía permitir eso. Recordemos que la iglesia tenía un gran poder secular en aquel momento y no solo eso, sino que también era un gran negocio, como ocurre con las farmacéuticas de hoy, ¿no? Y todo lo que es la medicina. Es un enorme negocio. Entonces no podían permitir que el negocio compartir el negocio, que se lo llevaran otros. Entonces combatieron terriblemente a las brujas y les acusaron de ser las servidoras del diablo y todo eso, según esta otra teoría que estoy comentando. Y durante esos años fue que sacaron un libro, Maleus Maleficarum, y que en pocas palabras era algo así como un manual para cazar brujas. Un recetario para deshacerte de las brujas. Entonces por eso fueron tan combatidas de alguna manera, según esta teoría. Sabemos que siempre han habido brujos y brujas en todas las sociedades y en todas las civilizaciones y culturas, ¿no? Entonces, cuando el dinero está por medio y el poder, ya nos podemos imaginar cuáles pueden ser los resultados, ¿no? Recuerdo que se hizo una película muy famosa durante finales de los 90, creo que ya casi principios del 2000, que seguramente todos la han debido ver, que era el clásico de terror llamado El Proyecto de la Bruja de Blair. Proyecto de la Bruja de Blair, que era una película en falso documental. Ese era el formato que manejaban y que sorprendió a muchos, ¿no? Narraba la historia de Ellie Edwards, que fue acusada de brujería, creo que era de origen irlandés. Fue acusada de brujería y fue abandonada en el pueblo, que en esa época se llamaba Blair, alrededor de 1700. A su suerte, ¿no? A que muriera. Entonces la señora falleció y, según la teoría, posteriormente se vengó de quienes la habían flagelado de esa manera y la habían abandonado a su suerte. Con digamos, la excusa de que la señora esta, Ellie Edwards, la bruja, que era una especie como de medium, había hecho desaparecer a un grupo de niños del lugar. Entonces, con esa excusa la liquidaron.
Nunca sabremos hasta qué punto eso era verdad o no. Pero el asunto es que Edwards volvió y se vengó de todos aquellos que le habían asesinado, en pocas palabras, ¿no? Y echó una maldición en Blair. Y el pueblo quedó abandonado. De ahí viene la leyenda de la bruja de Blair. Pero otro día vamos a hablar un poco más de esa leyenda. Pero por el momento comentarles que a raíz del libro que les mencioné, mejor dicho, del manual para matar brujas, fue que se empezó con esa cacería tan brutal y luego cuando empezó a bajar un poco el temor hacia las brujas, se trasladó al nuevo continente, ¿no? A Estados Unidos, precisamente donde se cazaron más brujas o donde la locura por las brujas se extendió mucho, fue en Massachusetts. En el famoso pueblo de Salem, donde ya conocemos la historia. Y también en Connecticut, que fue en realidad en donde se mató a las primeras brujas en Estados Unidos. De hecho, no recuerdo ahora el nombre, pero había un cazador de brujas, porque también hay que entender que cazar brujas era un buen negocio. Era un negocio rentable, había mucho dinero para ganar. Entonces, cuando no encontrabas brujas, te las podías inventar, es decir, acusarlas y levantar falso testimonio contra ellas. Y ahí te haces un buen dinero. Así funcionaba un poco ese asunto. Funcionaba un poco así. Entonces convenía, de alguna manera, ser cazador de brujas. Podías volverte un hombre bastante acomodado. Recuerden que siempre cuando hay matanzas muy grandes está el dinero de por medio, ¿no? El dinero es importante para todo ese asunto. Especialmente cuando estas personas decían hacer cosas terribles. Hoy en día mismo podemos ver dictaduras y guerras y todo eso. Y siempre está el factor común, el denominador común, que es el dinero de por medio, el poder. Elsin John, que fue la primera bruja muerta en aquella época, alrededor de 1647, en la región de Connecticut, que fue acusada de brujería y luego la liquidaron. Y hasta ahí con el asunto de las brujas, ¿no? Bueno, acá hice una de perfil, como es un poco mi estilo y siempre comento, me gusta caricaturizar un poco los personajes para que sean más atractivos. Un saludo de Juanjito. Entonces, brujas han habido siempre, ¿no? Brujas han habido siempre en todas las culturas. Por ejemplo, en la cultura de los indios navajo de Estados Unidos, de lo que ahora es Estados Unidos. Ellos tenían la creencia de que las brujas volaban, ¿no? Pero transformándose en animales, algo así como el asunto este de los chamanes de la selva que se pueden transformar en animales. Es un tema muy interesante en el que vamos a profundizar en otro momento. Pero está muy, muy, muy vivo todavía en países como México, ¿no?
en México, igual que un poco en Bolivia y en partes del África también, eh, está muy presente en México, en Perú también. El asunto de la brujería es muy fuerte, también en determinados lugares de Centroamérica y del África también. Bueno, en Europa, en Inglaterra principalmente fue donde hubo mucha brujería y sigue habiendo. Pero también la pregunta es, ¿qué entendemos por brujería, no? Muchos decían que las brujas que mataban en Alemania en realidad no eran brujas, sino eran curanderas que ayudaban. Como les dije hace un rato, y la iglesia las destruyó por diferentes razones. Pero el concepto que tenemos igual de la bruja, de que es narigona y todo eso, como la que acabo de hacer recién, es un concepto de la bruja europea, una especie como de bruja alemana, ¿no? Que es rubia, narigona, que tiene verrugas en la nariz. Y es un poco la imagen que tenemos todos de las brujas. Pero es una bruja muy europea, ¿no? Que no se prestaría a las brujas del África, por ejemplo. En realidad, los rasgos de la bruja van de acuerdo al lugar en donde esté, a la raza a la que pertenezca. No es que todas las brujas son narigonas y rubias, porque obviamente si vamos a hablar de una bruja de Angola, no va a ser así, por lógica. De hecho, el que lo supo plasmar muy bien fue José Luis Salinas en su clásico Las minas del rey Salomón, del autor británico H. Rider Haggard, autor también de varias novelas, como por ejemplo eh, Elia y Ayesa, o Alan Quatermain también. Hay Salinas que se dedicaba en aquel momento a ilustrar clásicos de la literatura, en lo que llamaban historietas, porque él al final era el fundador del cómic argentino, pero en realidad no eran historietas, más bien eran como novelas ilustradas, ¿no? Más o menos tenían una estructura parecida a la de las historietas, pero no eran historietas en el sentido norteamericano de las historietas. Entonces, saludos a Malco, que está por ahí. Entonces, Salinas dibujó a Gagola, creo que se llamaba, la bruja de las minas del rey Salomón. Y es una bruja africana que no tiene tanto que ver con estas brujas más tipo europeas que estoy haciendo y de las que tenemos. Saludos, Malco, gracias por estar. Era una bruja más bien africana, ¿no? Poco tenía que ver con la imagen de la bruja alemana. Lo que pasa es que por cuentos como Hansel y Gretel, que nos contaban a nosotros cuando éramos niños, es que tenemos eso de que la bruja tiene ese aspecto y se ha quedado un poco como la imagen típica de la bruja. Hoy la verdad es que estoy un poco lento para dibujar. Supongo que a todos los dibujantes les debe pasar eso. Pero tiene que ver un poco con el estado de salud con el que uno está. Nunca se habla mucho de eso en el dibujo. Bueno, nos parece que la habilidad para dibujar es una cosa que siempre está ahí y que solamente está dispuesta a ser usada, pero en realidad no es así. La habilidad para dibujar depende mucho de la salud también, del ánimo, como todo, y de muchas cosas. Hay días en los que uno tiene más energía y se nota eso en la obra
de los artistas, ¿no? Prefiero decir dibujante porque el término artista nunca me gustó. Es un término muy pretencioso. Prefiero decir dibujantes, es algo más sincero. O pintores o lo que fuesen, ¿no? Volviendo un poco al tema de las brujas, el aquelarre, por ejemplo. El aquelarre es un grupo de brujas. Hay un famoso cuadro del gran pintor español Goya, donde hay un aquelarre, si no me equivoco se llama el aquelarre, que es buenísimo como todo lo que hacía ese gran pintor español. En España siempre han habido grandes dibujantes y grandes pintores, de hecho, ¿no? Como Velázquez, como Joaquín Sorolla, como Goya, Rivera y otros. Siempre han habido grandes en España. Entonces, por ejemplo, el hecho de que las brujas vuelan, hay mucho video trucho en internet. Especialmente en México, de que están volando las brujas y todo eso. No niego que en México hayan brujas, ¿no? Porque no sé si alguien me corrige si es que estoy en lo correcto o no, pero la Ciudad de México fue fundada ahí sobre Tenochtitlán, y ahí estaba lleno de brujos, ¿no? Y se nota. Ustedes ven las pinturas, por ejemplo, de los mayas o de los aztecas, está lleno de brujería de la mala, ¿no? Muy mala. Aunque digan que no y todo eso, pero sabemos que se siente incluso. No podemos asegurar que todos los mayas eran brujos. Pero solo vean las pinturas y luego comentamos. Era como una raza de brujos directamente. Pero bueno, los mayas nunca fueron encontrados por los españoles. Es mentira lo que dicen esas películas. En realidad no estaban cuando llegaron los españoles. Los aztecas sí, porque son más recientes. Pero los mayas eran una cultura mucho más antigua. Entonces nunca se llegaron a realmente encontrar. Para hacer los dientes hay una lógica, ¿no? Que lo voy a explicar en un rato. Pero a veces me gusta saltar de la lógica. Pero hay una lógica que más o menos se sigue para hacer los dientes, como los hacen en Marvel, en DC, qué sé yo, cuando se ríe el guasón, que están buenísimos. Pero son más regulares, ¿no? Por lo general, o la sonrisa de Hulk. Recomiendo ver a esos autores como Boland, o famoso autor ítalo-norteamericano de los años 70 que dibujaba Batman, que marcó de alguna manera un antes y un después. Jim Aparo, que era un gran dibujante de cómics, hacía todo muy bien. Especialmente me gustó mucho la imagen que le dio a Batman en los 70. Y era muy interesante, muy buena. Me acuerdo que yo admiraba mucho esos dibujos de Batman que hizo Jim Aparo. Estaban buenísimos. Pero bueno, volviendo un poco al tema de las brujas. Sáquense la imagen de la clásica bruja, ¿no? También. Porque no es que no hayan brujas así, sino que depende mucho del lugar donde es la bruja. Aunque sé que ese siempre va a ser el prototipo más clásico que tengamos y al fin y al cabo el que se usa, ¿no? Eso es cierto.
Eh, el asunto de que las brujas volaban y todo eso se ha desvirtuado mucho según opinan algunos, porque ahora se les representa como una escoba, ¿no es cierto? Pero que la usan para volar y todo ese asunto. No todos opinaban de esa forma, decían que la escoba simbolizaba un poco la limpieza espiritual que hacían estas mujeres y no era un instrumento para volar, diabólico, digamos. Aunque no les estoy haciendo mucha honra haciendo este dibujo es a las buenas brujas, pero bueno, eso es aparte. Acá hablando un poco de dibujo en la parte cuando una persona sonriendo, bueno, esta es una sonrisa un poco particular, digamos. Eh, es bueno tratar de obtener la mayor cantidad de volumen, por lo menos cuando uno no tiene un estilo muy plano. Si hacen dibujo plano no hay problema, pero es bueno hacer que resalten un poco las cosas para que se despeguen de la hoja, siempre y cuando se busque hacer un tipo de dibujo más tridimensional. Si uno hace dibujo plano no es necesario hacer eso. Lo que sí hay que tener en cuenta, especialmente cuando uno dibuja y así en vivo y en todo eso que con marcadores, qué sé yo, y todo eso, donde te puedes equivocar en cualquier momento, porque esa es la realidad, te equivocas y chao. Queda ahí nomás. Es que creo que hay que ser lo más sincero posible con lo que uno hace. Obviamente no se puede hacer una obra tampoco tan realista, así como hacen los hiperrealistas que copian todo. Y se tarda un montón en el hiperrealismo, por si acaso. Es muy lento porque utilizan lupas, agrandan, hacen preimpresiones, trabajan en tamaños gigantes. Son los grandes copistas. Entonces lleva mucho tiempo igual copiar. A esos niveles es difícil, no es fácil. Pero es más fácil, es mucho más fácil que dibujar de memoria, obviamente, ¿no? Pero tienes un espacio, tienes un margen de equivocación. Lo lo borras y chao. O sea, yo no recomiendo que dibujen con marcadores. No quiero decir eso. O sea, a lo mejor la gente ve algunos videitos que hago. No recomiendo dibujar tampoco con marcadores. Creo que uno tiene que dibujar con lápiz, porque para eso está el lápiz. Pero a veces la vida te obliga a desarrollar ciertas habilidades, quieraslo o no. Entonces, como yo siempre he sido muchos años profesor, he tenido que explicar a mis alumnos en vivo y en directo. Eh, y no tenía otra que dibujar delante de ellos. No es que deseaba eso. No, la verdad que no lo deseaba. Deseaba trabajar tranquilo. O sea, trabajarlo a lápiz. Puedes hacer un lápiz muy detallado, un lápiz simple, para estar tranquilo. De hecho, me trajo muchos problemas el tener que dibujar muy rápido. Pero lamentablemente tuve que hacer eso toda mi vida para poder sobrevivir. Entonces, tenía que dibujar muy rápido. Y cuando dibujas muy rápido, es como tomar una decisión rápida. Eres muy susceptible a equivocarte. Entonces es cometer errores, como que lo vas aceptando un poco, porque a veces los dibujantes no les gusta mucho cometer errores, ¿no? Pero te vas dando cuenta que eso también es parte de todo lo que haces. Y a veces los errores quedan bien. El asunto es saber disimularlos. No es tanto cometerlos o no. Al fin y al cabo, ¿quién puede decir que no cometió un error dibujando? Ni siquiera el mejor puede decir eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si a veces la pelas, y punto.
Pero por eso no recomiendo mucho trabajar con marcador, a no ser que uno se sienta muy seguro de lo que está haciendo. Había una cosa que me gustaba cuando veía dibujar a mi papá, era que tenía mucha seguridad cuando dibujaba. Me acuerdo que yo era chico y deseaba tener esa seguridad. Decía, quisiera algún día dibujar y estar seguro de lo que hago. Estar totalmente seguro. Para mí lo más importante en el dibujo siempre ha sido estar seguro. Como decía el famoso artista marcial japonés, bueno, que era de origen coreano, pero creo que se nacionalizó japonés, Masutatsu Oyama, aquel que podía matar a un toro de un puñetazo. Él hizo como un camino introspectivo en donde se fue al bosque, fue a practicar, utilizaba los árboles como makiwara, que es un palo con una soga que está atado con una soga que le golpeas para endurecer las manos. Él fundó una escuela de karate que es una de las más exigentes que existen. Y él se fue porque quería estar consigo mismo y encontrarse a sí mismo en el bosque. Y me acuerdo que no completó, si no me equivoco, la historia dice que no completó del todo su estadía ahí. Tuvo que volver antes, pero luego regresó para completarla. Y me gustó porque él dijo que él iba a regresar cuando se sintiera seguro de sí mismo. Y eso significa que no hay dudas. Entonces cuando dibujas, creo que puedes arriesgarte a más cuando te sientes seguro de ti mismo. Pero totalmente. Entonces ya no te importa si te equivocas o no. Ya pasa como a ser algo secundario. Solo cuando aceptas la equivocación es cuando ya no te equivocas o te equivocas muy poco. Mientras uno no acepte la equivocación en el dibujo, va a seguir con miedo. Y el miedo es el peor enemigo que tiene uno. En el dibujo y en todo. Al fin y al cabo, cuando uno es niño y dibuja, no tiene miedo de que le salga mal. Tiene miedo cuando aparece en la mente el pensamiento discursivo. Entonces ahí uno tiene miedo de que se va a equivocar o de que las cosas no le van a salir. Porque al principio uno dibuja con una naturalidad tremenda cuando es niño. Todos los niños saben dibujar. No es necesario enseñarles. Y bueno, eso tiene que ver con el hecho de que por primera vez alguien te dice, no, tienes que pintar aquí, no te salgas del cuadradito. O, o la gente se hace la burla porque un niño dibujó algo y no le salió igual. Entonces ahí se empieza a desarrollar la mente. Los sabios dicen que se desarrolla totalmente hasta los 7 años, pero hay quienes dicen que se desarrolla mucho antes. Entonces cuando la mente actúa mucho, entonces uno ya pierde la confianza en uno y empieza a comparar. Y cuando compara se da cuenta que está separado, o por lo menos piensa que está separado de las cosas. Y cuando viene la sensación de separación, vienen todos los problemas del ser humano, que hasta ese momento no existían. Entonces, cuando está unido al dibujo no hay ningún miedo. No hay miedo de que te salga mal. Porque no hay quien tenga miedo. Si uno es uno con el dibujo, ¿qué miedo puede existir? Ninguno. No hay una distinción entre los dos. Es la sensación de separación la que causa todos los problemas. Y como no podía ser de otra manera en el dibujo, también los tenía que causar eso. De ahí nace la idea del yo, que es la conciencia individual. Y bueno, me estoy yendo ya hacia otros temas. Entonces la escoba era para limpiar, según sostienen estas personas.
que defiendan a las brujas. No para volar, era para limpiar. Y al gato negro también se lo asoció y bueno, como ustedes saben, se lo aniquiló durante la Edad Media, porque se lo asociaba con el diablo y todo eso. Que eso a su vez trajo el problema de la peste bubónica, ¿no? Porque mataron a la mayoría de los gatos. Porque los asociaban con las brujas, que eran ayudantes de las brujas. Y que el gato negro es el gato más fuerte que hay, es verdad, y que tiene poderes mágicos también es cierto. Pero depende cómo tú lo utilices, ¿no? El animal no es bueno ni malo. Y bueno, también está el tema del caldero, de la bruja, que era para hacer pócimas, generalmente curativas, dicen estas personas. Los detractores van a decir que eran pócimas diabólicas y los que las defienden obviamente van a opinar lo contrario. Entonces acá la luz un poquito viene desde arriba, no está demasiado marcada porque últimamente no estoy haciendo mucho dibujo lineal. Bueno, a mí en realidad me parece que el dibujo lineal es superior al dibujo de volumen. Primero es el dibujo lineal, luego viene el dibujo de volumen, que es la intelectualización del dibujo. Todo lo que tiene mucho volumen es porque el hemisferio izquierdo del cerebro actúa mucho, la parte racional. Pero en un principio cuando nosotros dibujábamos era plano. Eso significa que el primer dibujo fue plano y eran garabatos, no tenía volumen. Entonces, luego con la comprensión de las tres dimensiones y no sé cómo llamarlo, pero la mentalización del dibujo cuando se vuelve más mente, entonces ahí surge el dibujo con volumen, que sería una segunda etapa. Entonces es bueno conocer los dos, pero saber que el dibujo lineal es primero. El dibujo plano siempre fue superior al dibujo con volumen. Y los dibujantes saben eso. Bueno, los que entienden, los que no entienden no saben. Pero primero fue eso. Entonces estoy haciendo mucho dibujo plano últimamente, porque en realidad esa es un poco mi naturaleza, no es tanto el volumen. Pero sí me ubico para hacer el volumen, ¿no? Si la luz viene un poco de arriba, en realidad acá debería haber un poco de sombra también, pero no se lo hice porque no estoy intentando hacer un dibujo demasiado clásico. Debajo de las mejillas también, un poco acá, un poco de sombra proyectada. En realidad tendría que venir una sombra también en todo esto. Se le podrían hacer unas líneas verticales acá. Y ya solucionamos ese problema. Y algo que sería ilógico, pero queda bien, es dejarle los ojos como están, sino hacerle las líneas verticales solo en las bolsas. Si se lo hacemos en los ojos, obviamente se van a tapar. No se quiere eso. Entonces hay que llegar a un equilibrio entre lo que queda bien y lo que es correcto. No todo lo correcto es interesante ni tampoco queda bien, en dibujo por lo menos. Entonces, lo que trato generalmente de hacer es combinar un poco lo plano con lo que tiene un poco más de volumen. O a veces hay trabajos en los que trato de hacer un poco más de volumen o lo hago más plano. Pero la gente tiene la idea de que algo, mientras más real es porque el dibujante tiene más destreza, y ese es un error muy grande. Obviamente para hacer algo muy real hay que tener destreza, eso lo sabe cualquiera. Pero mientras más real es, tienes más posibilidades de tapar los errores. Por un lado es difícil porque tienes que buscar el parecido, pero ahora con todos los copiones que hay por ahí que vienen calcando fotos o copiándolas, entonces no es tan difícil como era antes, ¿no? Antes lograr realismo era muy complicado porque no habían referencias fotográficas y pocos sabían las técnicas para dibujar. En cambio ahora las encuentras en cualquier lugar. Entonces era mucho más difícil. Obviamente que tienen mucho más mérito ellos, ¿no? Los antiguos que los de ahora. Pero también te ofrece más posibilidades, más líneas, más todo para tapar los errores que tienes. Mientras menos líneas tiene un dibujo, es más difícil de hacer. Por lo tanto, el dibujante en realidad es más diestro. Por eso generalmente se halaga a los dibujantes cuando resuelven con muy pocas líneas todo, porque es la síntesis
de todo su conocimiento de alguna manera, cuando puedes resolver con poco. Un tema interesante en el dibujo. Siempre es interesante. Bueno, entonces espero que les haya gustado y nos vemos la próxima y no se olviden de seguirme en YouTube, donde hay algunos videos que no subo por esta plataforma. Que estén